Keiki era un estudiante solitario sin suerte en el amor, hasta que su vida dio un giro inesperado. Una de las chicas más temidas de la escuela le pidió que fuera su mascota, pero eso no fue lo más raro del día. Todo comenzó cuando Keiki despertó de un extraño sueño, cubierto de sudor, y encontró a su hermana Mizuha durmiendo a su lado. En la escuela se la pasó reflexionando sobre lo solo que estaba, hasta que un mensaje de Sayuki, presidenta del club de caligrafía, lo sacó de sus pensamientos. Lo citaba en el club de las sombras. Al llegar, ayudó a Sayuki, Yuika, Mao y Mizuha a limpiar el lugar. Luego de horas de trabajo, Keiki les sugirió que se fueran a casa mientras él terminaba. Al quedarse solo, encontró una carta de amor junto con unas bragas blancas. Por fin, parecía que su suerte estaba cambiando. Arrastró a su amigo Shuma para contarle el hallazgo. Este se burló diciendo que parecía un cuento de hadas y sugirió que la misteriosa admiradora debía ser alguien del club. Decidido, Keiki comenzó su investigación. En el pasillo se cruzó con Sayuki, quien notó lo agotado que lucía. Le propuso tomar una siesta juntos, pero ante su negativa, se marchó. Luego, en la biblioteca, Yuika le agradeció por la limpieza y le preguntó sin rodeos si le gustaban los pechos grandes. Keiki no entendía por qué hablaban de eso en plena biblioteca. Yuika insinuó que se unió al club por los atributos de Sayuki y confesó que los envidiaba. Cuando Keiki pareció interesado en ellos, Yuika lo golpeó con un libro. Antes de irse, dijo que las chicas solo se portan mal con los chicos que les gustan, dejándolo más confundido. Más tarde, mientras jugaban al baloncesto, Shuma le preguntó si ya sabía quién era la admiradora. Keiki explicó que tanto Sayuki como Yuika actuaban normal, así que podía ser cualquiera. Shuma lo molestó por su nueva popularidad, pero Keiki fingió no disfrutarlo. Luego notó que Mao lo observaba y justo cuando quiso actuar, terminó con la pelota en la cara y desmayado. Al despertar, Mao estaba esperándolo. Ella intentó ver si tenía fiebre, pero él le detuvo la mano, generando un momento incómodo. Antes de irse, ella le preguntó si miraba a alguien especial durante el juego. Cuando él le consultó si lo apoyaría si le gustaba a alguien, ella respondió con evasivas. Más tarde, Keiki encontró a Sayuki acariciando a un perro. Cuando le preguntó por su nombre, ella dijo que lo llamó vegetariano, lo que preocupó un poco a Keiki. Tras jugar un rato con el perro, apareció el dueño, se disculpó y se lo llevó. Sayuki miró con anhelo y cuando Keiki asumió que también quería un perro, ella aclaró que deseaba algo más, ser acariciada como él acariciaba a su hermana. Keiki accedió y ella le agradeció con un beso en la mejilla antes de marcharse. En casa, aún intrigado por la carta, Keiki preguntó a Mizuha si recordaba quién fue la última en salir del club. Ella mencionó que fue Sayuki. Convencido de que era la autora, Keiki decidió confrontarla. Más tarde entró al club de las sombras decidido y encaró a Sayuki. Cuando ella lo acusó de ser un hombre culto, él se sintió aliviado pensando que todo había sido su imaginación. Pero para su sorpresa, Sayuki aceptó salir con él. Durante la cita, Sayuki le agradeció por unirse al club, pues estaba al borde de cerrar. Luego le preguntó si se arrepentía. Keiki, sincero, dijo que era feliz de trabajar con ella. Ella se sonrojó. Cuando Keiki le preguntó si sentía algo por él, Sayuki soltó una maldición y salió corriendo, dejándolo confundido. Al día siguiente, ella lo evitó. Mao, al notarlo decaído, le enseñó un truco para hablar con chicas que huyen, animándolo a arreglar las cosas. Después de clases, la siguió hasta un callejón. Al acorralarla contra la pared, ambos quedaron sorprendidos por su propia osadía. Él confesó que conocía su secreto. Sayuki, impresionada por su sinceridad, le pidió verse al día siguiente para hablar de algo importante. Al encontrarse, ella le pidió que cerrara los ojos. Al abrirlos, Keiki vio cómo Sayuki le ofrecía sus bragas y le pedía convertirse en su amo. Por un instante pensó que estaba soñando, hasta que ella explicó que quería ser su esclava, que necesitaba ser dominada. En ese momento, Keiki comprendió que no quería una relación así y la rechazó de inmediato. Más tarde, una profesora le agradeció por limpiar el aula, aunque le llamó la atención por haber dejado la puerta abierta, algo que él estaba seguro de haber cerrado. Le contó todo a Shoma y llegaron a la conclusión de que la verdadera admiradora secreta había entrado a escondidas al club y se ocultó cuando él regresó. Luego, al marcharse, dejó la puerta abierta desde dentro. Eso significaba que cualquiera de las chicas podía ser Cenicienta. Cuando Shuma le preguntó por Sayuki, Keiki admitió que no podía confirmar si era la autora de la carta. Al preguntarle si alguna vez había fantaseado con tener a una chica como mascota, Shuma confesó que sí, pero que no quería terminar fichado por las autoridades. Le aconsejó investigar a las demás. Más tarde, Keiki le agradeció a Mao por su ayuda. Sin embargo, cuando ella casi le muestra sus bragas, su reacción lo hizo sospechar, pero Mao reaccionó rápido y recuperó la prenda. Durante una búsqueda en la biblioteca, Mao salió a devolver unos libros y Sayuki apareció para provocar a Keiki. Yuika lo sorprendió y, molesta por la cercanía, le recordó a Sayuki que se estaban pasando. Sayuki le respondió que ya habían tenido una cita, lo que encendió la furia de Yuika, quien se marchó insultando a Keiki. Más tarde, Sayuki siguió molestando a Keiki y no perdió la oportunidad de hablarle marranadas, lo que hizo que Yuika se irritara aún más. Sayuki se marchó al encontrar un libro sobre entrenamiento canino y Yuika aprovechó para pedirle a Keiki que también la llevara a una cita si de verdad quería hacerla sentir mejor. En casa, Keiki se distrajo con uno de sus pasatiempos. Mientras pensaba en Yuika y se preocupaba por qué hacer en la cita, Mizuha lo escuchó y decidió enseñarle lo básico sobre cómo comportarse en una
una salida romántica. Gracias a eso, Keiki siguió cada paso a la perfección. Llegó temprano, elogió el atuendo de Yuika y la sorprendió con entradas para la película basada en su libro favorito. Durante el almuerzo, Yuika se mostró agradecida, pero le preguntó por qué se había unido al club de la biblioteca si no parecía disfrutarlo. Keiki explicó que lo hizo por ayudar a un amigo, lo que hizo que ella valorara aún más su amabilidad. Luego fueron a mirar vitrinas, ya que él no podía permitirse comprar nada, pero a Yuika no le importó en absoluto. Después del paseo, Keiki confesó que era su primera cita real. Yuika se mostró emocionada, aunque su expresión cambió al darse vuelta. Se excusó para ir al baño, pero tardó demasiado en volver. Keiki fue a buscarla y la encontró rodeada por un par de tipos molestos. Sin pensarlo, se lanzó al rescate. Yuika se disculpó por haber arruinado la cita, pero Keiki se culpó por haberla dejado sola. Eso la hizo sonreír y como recompensa, le dio un beso en la frente. De camino a la estación, Yuika lo abrazó con la esperanza de llevarlo algún día a conocer su mundo. En el bus, mientras ella dormía, Keiki recordó cómo solía verla sola por ser diferente. Aún así, él pensaba que era linda y no paró de molestarla hasta que se volvieron amigos. Al día siguiente, Keiki y Shouma discutieron si Yuika podría ser la admiradora secreta. Justo entonces, Keiki recibió un mensaje de ella pidiéndole que se vieran, y ambos pensaron que por fin recibiría una confesión. Pero cuando se encontraron, Yuika le dijo que lo admiraba mucho y le confesó que quería que él fuera su amo. Keiki no podía creerlo. Ella continuó con su propuesta y comenzó a quitarse la ropa interior como ofrenda. Él la rechazó de inmediato, pero ella se enojó, lo empujó al suelo y le metió las bragas en la boca, excitada por la situación, hasta que perdió el conocimiento. Al día siguiente, Keiki despertó de una pesadilla y quiso quedarse en casa, alegando que estaba enfermo, pero Mizuha no le creyó y lo mandó a clases. En el casillero pensó en la última candidata a ser Cenicienta, Mao, pero al abrirlo encontró otra carta de amor y esta vez un sostén de Yuika. Keiki la encaró y ella le dijo que solo quería llamar su atención, pues no había renunciado a su deseo de convertirlo en su amo. Comenzó a leerle en voz alta uno de sus libros, claramente inspirado en historias de dominación, haciendo que Keiki sudara del estrés. Logró escapar de toda esa locura y volvió a revisar su casillero, donde encontró otro regalo, esta vez de Sayuki, una foto comprometedora. Corrió al club, donde se la encontró vestida de sirvienta con esposas, rogándole ser disciplinada, pero Keiki ya estaba al límite. Ella le pidió que la liberara porque necesitaba ir al baño, y para colmo, dijo que las llaves habían caído entre sus pechos. Keiki, resignado, decidió ayudarla, pero confirmó que esa no era la forma en la que quería mojar a alguien. Tras liberarla, ella se quejó de que la evitaba y le suplicó que la usara como quisiera, desatando un debate interno con su propio sentido común. A pesar de todo, Keiki se mantuvo firme y le dejó claro que primero necesitaba enamorarse. Salió corriendo. Más tarde se reunió con Shuma y concluyeron que ni Sayuki ni Yuika podían ser la admiradora secreta, lo que dejaba solo a Mao. Shuma comentó que había visto a Mao mirar a Keiki varias veces. Cuando él intentó confirmar, Mao lo miró por un segundo y desvió la vista. Ese mismo día, Sayuki le mandó un mensaje a Keiki para que se reunieran, pero en el camino, Yuika lo interceptó, lo ató en una habitación y le exigió que le besara el pie o perdería su primer beso. Por suerte, Sayuki irrumpió justo a tiempo y comenzó una pelea absurda con Yuika. Ambas casi lo parten en dos hasta que Mao apareció y lo rescató. Las dos terminaron por los suelos mientras peleaban por él. Fuera de la vista de las otras, Mao lo confrontó por ser tan amable con todas y por haber salido con Yuika. Keiki quiso saber por qué eso la afectaba tanto, pero ella se puso nerviosa y dijo que no le importaba, dejándolo más confundido que nunca. Al día siguiente, Mao lo saludó con frialdad. Keiki intentó saber qué le pasaba, pero Yuika apareció gritando como siempre y Mao se fue. Yuika notó lo ocurrido y tras disculparse por lo del otro día, le dijo que aún no se rendía con él, pero también lo animó a arreglar las cosas con Mao. Más tarde, Keiki vio a Mao dormida en el aula e intentó acercarse, pero un mensaje de Sayuki lo distrajo. Sayuki por primera vez mostró algo de sentido común y se disculpó por su comportamiento con Yuika. Dijo que solo quería ser su compañera y no arruinar su relación con Mao, por lo que le pidió que arreglara las cosas con ella. Keiki fue a buscar a Mao, pero ella no quiso hablar y se marchó. Sin embargo, confesó que lo extrañaba y quería volver a pasar tiempo con él y Shuma. Más tarde se reunieron los tres en una sala de juegos y lo pasaron bien. En un momento, Keiki perdió el equilibrio y cayó en brazos de Shuma como si estuvieran en un drama romántico, lo que hizo que Mao le sacara una foto, sonriendo. Después Keiki acompañó a Mao a casa. Ella le agradeció por el día, pero también confesó que quería ser algo más que amigos, dejando a Keiki completamente sorprendido. Antes de que pudiera responder, empezó a llover y buscaron refugio. Allí, Mao le preguntó si tenía interés en chicas como Sayuki o Yuika. Al decir que sí, ella lo llamó pervertido, lo que desató una discusión entre ambos, pero Keiki notó que ella temblaba, así que fue a buscarle un chocolate caliente. Cuando volvió, la vio observando una foto de Shouma. Pensó que estaba enamorada de su amigo, pero Mao lo negó y salió corriendo. Al día
día siguiente, ella lo evitó todo el día, lo que afectó su ánimo y llamó la atención de todos sus amigos, quienes lo alentaron a no rendirse. Más tarde, en casa, Mizuha le preguntó qué le pasaba. Mientras le daba un masaje en los hombros, él le explicó sus problemas con Mao. Ella lo aconsejó con calma, debía tener paciencia y seguir siendo él mismo. Al día siguiente, Keiki decidió no rendirse. Persiguió a Mao hasta que ella, al borde del colapso, confesó que toda la culpa de su insomnio la tenía él. Keiki se disculpó con Mao y, decidido a remediar las cosas, le prometió hacer lo que fuera con tal de que lo perdonara. Al oírlo, Mao reunió valor y, en lugar de aceptar sus disculpas, le pidió que ayudara a que él salga con su amigo. Keiki quedó congelado, confirmando su teoría. Definitivamente había algo raro en el agua de esa escuela. Mao le explicó que era Fuyoshi y que estaba creando un manga BL inspirado en él y Shuma. Incluso su historia había ganado seguidores. Keiki se indignó y le exigió que dejara de usar su vida como si fuera un cómic, pero Mao se negó, advirtiéndole que si no la ayudaba, se encargaría de que jamás consiguiera una novia. Más tarde, Mao se quedó sola, molesta por lo lento que era Keiki para entender las cosas, aunque admitía que no podía culparlo por su falta de coraje. Mientras tanto, Keiki abría su casillero convencido de que todas estaban igual de locas y encontró otra carta. Esta vez venía con una foto comprometedora de él hundido en el escote de Sayuki. En la carta le ordenaban ir al club de astronomía o la imagen sería publicada. Cuando fue al club de las sombras, se topó con Yuika vestida de conejita, dando saltitos sin mucho efecto visual. Keiki, incrédulo pero satisfecho, no desaprovechó la oportunidad de tomar unas fotos. Al preguntarle por qué llevaba ese disfraz, Sayuki explicó que Yuika debía usarlo todo el día como condición para unirse al club. Lo decía entre risas mientras se burlaban mutuamente del tamaño de sus pechos, incluso inventando apodos. Para sorpresa de Keiki, Mao también estaba allí. Resultaba que había pagado su deuda con Sayuki para entrar. Al parecer, Sayuki era fanática del manga BL de Mao y fue fácil convencerla. Yuika, curiosa por el libro, se interesó y, pese a los intentos de Keiki por detenerla, Sayuki la animó a leerlo. Keiki observó, horrorizado, cómo Yuika caía bajo el hechizo del BL. Mao lo amenazó. Si revelaba cómo entró al club, le mostraría su manga a Mizuha. Con las 4 dentro, Keiki se dio cuenta de que el club de las sombras era solo una fachada para chicas cultas con gustos extra. Siguiendo la pista de la carta, Keiki fue al club de astronomía. Allí, una voz lo detuvo en seco. Era Koharu, quien le confesó que estaba enamorada, pero que no sabía cómo acercarse a su amor más que chantajeándolo con una foto. Keiki pensó por fin haber encontrado a su Cenicienta, pero cuando le pidió que fuera su novia, ella lo empujó sin pensarlo 2 veces y le mostró su altar dedicado a Shuma. Resultaba que la persona que amaba era él y solo quería que Keiki la ayudara a conquistarlo. Durante el almuerzo, Koharu habló sin parar de su obsesión por Shuma. Keiki, aburrido, le dijo que seguro era su tipo, ya que a Shuma le gustaban las chicas de apariencia juvenil. Koharu admitió que lo sabía, pero había un detalle: era mayor que ellos. Eso dejó a Keiki en shock, ya que Koharu parecía mucho más joven. Aunque eso complicaba las cosas, Koharu tenía la carta bajo la manga, la foto del chantaje, así que Keiki, sin salida, accedió a ayudarla. Más tarde, mientras reflexionaba sobre su nueva situación, se cruzó con Mizuha en la tienda y le compró un helado. Hablaron sobre el club y Keiki comentó que pensaba renunciar, pero Mizuha lo animó a seguir adelante. Con la llegada del verano, los uniformes escolares cambiaron. Keiki tuvo una idea: como todos usarían faldas del mismo color, sin importar el grado, Shuma no sabría que Koharu era mayor. Para rematar el plan, ella escondió la cinta de su uniforme bajo una sudadera. Keiki le pidió que lo llamara Senpai frente a Shuma, y ella lo hizo sin problemas. Shuma, sorprendido, parecía encantado por la nueva alumna de primer año, y hasta accedió a tomarse fotos con ella. Koharu, emocionada, le agradeció a Keiki por ayudarla. A pesar de eso, Keiki seguía distraído, preguntándose por qué su Cenicienta aún no se había revelado. Koharu lo notó y se ofreció a ayudarlo. Luego de escuchar su historia, concluyeron que cualquier chica podría haber dejado la carta mientras él estaba fuera de la sala, pero no podía hacer que todas se probaran las bragas, así que decidió buscar testigos. Primero volvió al club de las sombras, pero todas estaban demasiado ocupadas con sus rarezas. Entonces recordó a una profesora que había mencionado algo sobre la puerta sin cerrar. Sin embargo, en el camino, se topó con la vicepresidenta del consejo estudiantil, Fujimoto, quien tropezó y cayó sobre él. Keiki logró atraparla, pero ambos quedaron en una posición bastante incómoda. Cuando intentó que se levantara, ella se le quedó encima, sonrojada, y le pidió quedarse un poco más. Keiki no sabía cómo reaccionar. Más tarde fue a ver a la profesora para preguntarle si había visto a alguien salir del club ese día. Ella mencionó que había visto a Fujimoto en el pasillo. Keiki, sentado en el jardín, empezó a sospechar que ella podría ser la misteriosa Cenicienta. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la propia Fujimoto, que apareció detrás de él y lo asustó. Le dijo que lo había estado buscando para agradecerle por haberla salvado y le ofreció unos chocolates que ella misma había preparado. Keiki aceptó, los probó y le agradeció, pero le recordó que pronto empezarían las clases. Ella respondió que le encantaría quedarse más, pero no quería faltar, así que lo abrazó antes de marcharse. Más tarde, en el club de astronomía, Koharu volvió con noticias, había tomado fotos de Fujimoto y hecho una investigación completa. Descubrió que Fujimoto
era una chica reservada, pero con un lado inesperado, tenía una extraña habilidad para acechar personas y romper su imagen perfecta con momentos torpes. Koharu explicó que Fujimoto era una Gap Moe, es decir, alguien que parece tranquila y educada, pero de pronto muestra una faceta completamente distinta. Agradecido por su ayuda, Keiki le dio las gracias a Koharu, se disculpó por el ritmo lento de su investigación y por estar enfocado en encontrar pareja, pero ella le sonrió y dijo que no le importaba esperar a que su príncipe azul la notara. Con la información en mano, Keiki caminó confiado hacia el club, pensando que entender a Fujimoto era más difícil que encontrar a Nemo. Al llegar, solo encontró a Yuika, ya que Sayuki y Mao no estaban. Al entrar, cayó directo en su trampa, terminó de espaldas, como gato recibiendo caricias en la panza, y Yuika se le subió encima. Entonces ella lo acusó de invadir sus sueños y exigió que asumiera responsabilidad por masajear su pecho plano en sus sueños. Keiki intentó explicarse, diciendo que no era su esclavo, pero Yuika lo castigó, tocándole los puntos sensibles, haciéndolo gritar mientras intentaba alejarla. Su mano terminó sobre su pecho, y eso la hizo salir corriendo, gritándole que era el típico protagonista de una comedia romántica. En ese momento, Fujimoto entró al salón para una auditoría. Hablaron sobre su rol como vicepresidenta, pero ella se distrajo mirando el casillero sin decir por qué. Luego le ofreció a Keiki unirse como voluntario en la recolección de basura. Viendo una oportunidad de acercarse, él aceptó. Desde las sombras, Sayuki observó y decidió acompañarlos al día siguiente, viendo a Fujimoto como una intrusa. Sayuki no tardó en marcar territorio, proclamando a Keiki como su maestro, pero Fujimoto, ignorándola, se acercó a él y colocó sus manos entre sus pechos, lo que desató la furia de Sayuki. Ambas tuvieron un duelo visual con Keiki atrapado en medio. Sayuki, decidida a no perder, lo llevó a un rincón y como buena perra leal, comenzó a lamerle la cara. Keiki solo podía preguntarse si el problema era el agua del colegio. Desesperado por quitársela de encima, recordó el consejo de su padre sobre perros intensos, canalizó su entrenador interior y aplicó una técnica especial, masajearle el pecho con firmeza. Sayuki, sorprendida, le pidió que parara, pero él siguió hasta que ella terminó cediendo, sonrojada. Luego de eso, en medio de la limpieza, Keiki encontró una revista sospechosa y en el proceso, Fujimoto terminó cayendo al río. Keiki, como buen caballero, le ofreció su ropa para cubrirse, después de haberla visto completamente empapada. Ella aceptó con una sonrisa y hasta lo olfateó en agradecimiento. Al día siguiente, tras una actividad deportiva, Shuma y Keiki discutieron la posibilidad de que Fujimoto fuera la Cenicienta. La vieron pasar por el pasillo, pero ella se tapó la nariz como si ellos olieran mal. Más tarde, Fujimoto invitó a Keiki a la sala del consejo estudiantil. Le agradeció por la chaqueta con una tarta de manzana y le dijo que serían un buen equipo. Todo parecía perfecto hasta que se quedó dormida. Keiki pensó que, por fin, estaba teniendo un momento tranquilo, pero Fujimoto se despertó y comenzó a quitarse la ropa interior para acomodarse mejor. Luego le confesó que tenía un fetiche por el olor y llevaba tiempo obsesionada con su aroma. Le rogó que le diera su ropa interior. Keiki entendió que había encontrado otra integrante de la sociedad culta. Más tarde, Koharu recordó cómo Shuma había sido su salvador en el pasado. Días después, ella, Shuma y Keiki fueron a comer juntos. Koharu y Shuma actuaban como pareja reciente y Keiki se sintió como la tercera rueda, aunque feliz por ellos. Aún así, le preocupaba que Shuma perdiera interés al saber que Koharu no era una estudiante menor. Para evitarlo, él y Koharu organizaron una cita doble. Recordó que Yuika era demasiado directa, Fujimoto tenía hábitos extraños y Mao era muy sobreprotectora. Por eso, eligió llevar a Sayuki. Durante la cita en la bolera, Sayuki reconoció a Koharu y se sorprendió de verla actuando como una alumna de primer año. Keiki le explicó el plan y ella aceptó guardar el secreto. Dijo que solo estaba allí porque su maestro se lo pidió. Aunque era un desastre jugando, propuso una penalización. Keiki dudó, pero ella insistió. Lo que no sabían era que Koharu tenía talento oculto. Jugaba como una profesional, Sayuki terminó pintada y Shuma quedó bajo el mando de Koharu. Ella le pidió llamarlo por su nombre y Shuma, encantado, aceptó. La cita terminó con Koharu flotando de felicidad. Al día siguiente, Koharu le dijo a Keiki que había decidido declararse. Incluso llevaba sus bragas rosas de la suerte. Keiki temía que saliera mal, pero la apoyó. Ella esperó a Shuma después de clases y lo llevó al lugar donde se conocieron. Allí confesó sus sentimientos y su edad real. Shuma, impactado, se fue de inmediato. Ella rompió en llanto. Keiki fue a buscar a Shuma, quien admitió que también sentía algo, pero tenía debilidad por las chicas más jóvenes. Luego ambos fueron a ver a Koharu. Shuma le pidió comenzar como amigos. Ella primero se negó, queriendo hacerlo sufrir un poco, pero terminó aceptando. Sin embargo, cuando Shuma entró al cuarto oscuro de Koharu, encontró una pared llena de fotos suyas. Su obsesión lo hizo replantearse todo. Keiki retomó su búsqueda de Cenicienta, pero había descartado a Fujimoto y a todas las demás. Tan distraído estaba que se topó con Mizuha en una situación incómoda. Luego hablaron y ella notó que algo lo preocupaba. Keiki le preguntó qué haría si él quisiera tener una mascota, o si se volvía esclavo de una chica, o incluso si comenzaba a coleccionar ropa interior. Mizuha, sin dudar, le dijo que llamaría a la policía en todos los casos, pero que igual lo apoyaría si algo de eso pasaba. Sayuki apareció en la puerta
puerta para verlo y se disculpó por su comportamiento durante la limpieza. Solo quería un poco de atención. Sayuki confesó que quería ser cuidada por Keiki, así que la situación se invirtió. Él la trató como a una perrita y le acarició la barriga, lo que la hizo tan feliz que lo recompensó asfixiándolo entre su pecho. Pero la escena fue interrumpida por la entrada de Mizuha. Keiki, sin saber qué hacer, convocó una reunión familiar para aclarar el malentendido, pero solo logró empeorar las cosas. Sayuki se marchó diciendo que ya había tenido suficiente. Keiki le pidió que buscara a otro a quien llamar maestro, pero ella se negó rotundamente. Solo él era digno de ese título. Entonces llegó Yuika, aburrida, y decidió que era su turno de domesticar a Keiki. Trajo un disfraz de conejita para él, y aunque Keiki intentó negarse, ella lo chantajeó, amenazando con mostrarle a Mizuha su manga BL. Sin más opciones, obedeció. Yuika tomó fotos de la escena, riéndose como villana. Para rematar, le ofreció su regalo favorito, sus bragas. Keiki intentó detenerla, harto de esa historia, pero justo en ese momento, ella cayó encima de él, y Mizuha entró, presenciando todo. Nueva reunión familiar, nueva crisis. Tan pronto como Yuika se fue, Mao llamó a Keiki para decirle que sabía lo que habían hecho Sayuki y Yuika, ya que las oyó planeando nuevas torturas. Ella también dijo que le habría gustado participar, pero tenía que terminar su manga. Antes de colgar, insinuó que algún día podría convertirse en su novia. Esa noche, Keiki ayudó a Mizuha a secarse el cabello y hablaron de su situación. Ella lo llamó un hombre de cultura con suerte, ya que podía elegir entre ser amo o esclavo, pero dijo que su lugar ideal era ser su hermana menor. De vuelta en su cuarto, Keiki descubrió que habían desaparecido los pantalones que le dejó Cenicienta. Al día siguiente se reunió con Shuma y Koharu y concluyeron que la misteriosa admiradora quizás nunca tuvo intención de dejar esa prenda, aunque al menos habían reducido la lista de sospechosas a Yuika o Sayuki. Más tarde, Keiki fue al Club de las Sombras y encontró solo a Sayuki. Adoptó un tono serio y le pidió que fuera su esclava por un día. Ella no se sorprendió, solo se emocionó, así que Keiki la llevó a un parque de diversiones y dijo que sería su amo durante toda la jornada. Exigió obediencia total, lo que a ella le pareció maravilloso. Mientras paseaban, Keiki notó que ella estaba muy pendiente de su falda, lo que le hizo pensar que llevaba los pantalones de Cenicienta y trataba de ocultárselo. Intentó varias veces levantar la falda con ayuda del viento o distracciones, pero no tuvo éxito. En una atracción le pidió directamente que se la levantara. En lugar de obedecer, Sayuki lo lamió y luego salió corriendo. Al final del día se sentaron juntos y hablaron sinceramente. Aunque no consiguió lo que buscaba, Keiki sintió que se había acercado más a ella. Sayuki le explicó por qué lo eligió como su maestro. Desde el primer día tuvo la sensación de que él sería el único capaz de aceptarla tal como es. Al caminar a casa, Keiki volvió a notar cómo ella protegía su falda con tanto cuidado, así que decidido, usó su autoridad y le ordenó que la levantara. Avergonzada, Sayuki obedeció lentamente en plena calle. Para sorpresa de Keiki, no llevaba ropa interior. De vuelta en casa, Keiki tuvo una charla con Mizuha y le preguntó si alguna vez había salido sin ropa interior. Ella dijo que no. Al día siguiente, en clase, el ambiente entre Sayuki y Keiki era tenso. Ella estaba nerviosa, se disculpó por salir sin ropa interior el día anterior y prometió considerar vestirse de forma más apropiada. Aún así permanecía en su rincón, escribiendo la palabra paciencia una y otra vez en su pergamino, mientras lo miraba de forma extraña. Yuika notó su incomodidad y trató de provocarla, acercándose exageradamente a Keiki hasta sentarse a horcajadas sobre él. Sayuki no pudo más, se levantó y abandonó la sala. Más tarde, Keiki conversó con Koharu y Shuma, quienes le dijeron que tal vez realmente le gustaba a Sayuki. Él lo negó, diciendo que solo quería verla feliz. Aún así, siguió su consejo y fue a buscarla. Sayuki se quejó de que lo había estado torturando, actuando indiferente. Confesó que estaba celosa, pero no solo por Yuika, sino porque él estaba jugando a hacerse el difícil, lo cual le molestaba. Keiki, aún confundido, la confrontó directamente y le preguntó si le había robado ropa interior. Ella, sin rodeos, confesó que no solo era una mujer de cultura, sino también una ladrona, pero al levantar su falda para demostrarlo, no mostró las bragas de Cenicienta, sino sus boxers. En ese momento, Keiki tachó a Sayuki de la lista de sospechosas. En su camino a casa, encontró a Yuika esperando que terminara de llover. La ayudó con su paraguas y al llegar a su casa, ella lo invitó a pasar para tomar un té, ya que parecía que se había resfriado. Mientras él buscaba alguna pista en la ropa de Yuika, fue atrapado con las manos en la masa y también en cámara. Usando la foto como chantaje, Yuika lo obligó a convertirse en su esclavo escolar. Al día siguiente, Keiki hizo todo lo que ella le ordenó. Sayuki, al ver cómo la situación se volvía ridícula, sospechó que algo andaba mal. Sabía que Keiki no se sometería tan fácilmente, a menos que estuviera siendo obligado. Y cuando él confesó que prefería pechos grandes como los de ella, Yuika intentó que dijera lo contrario, pero él se mantuvo firme. Verlo actuar como un perro la hizo sufrir, así que Sayuki decidió marcharse. En casa, Keiki estaba frustrado. Quería darle la vuelta a la situación, así que al día siguiente se vistió de mayordomo para acompañar a Yuika de compras. Ambos estaban avergonzados caminando por la calle. Al regresar, Yuika fue a bañarse y Keiki, tentado, intentó revisar su ropa, pero sus gritos lo hicieron correr al baño, donde la encontró completamente
completamente desnuda y aterrada por una araña. Ella lo echó a gritos, pero también agradecida por haberla rescatado. Luego, descansando sobre su hombro, le pidió que la acariciara suavemente. Entonces le contó sobre su abuela. Cuando era pequeña, pasaba todo su tiempo con ella. Su muerte la dejó devastada. Desde entonces comenzó a aislarse del mundo. Pero Keiki, con su insistencia, logró derribar esa barrera. Aunque ella decía que él no era un héroe, en realidad lo había estado esperando, porque si de verdad no quería hablar con él, habría dejado de ir a la biblioteca hace mucho. Y por eso él era especial para ella. Tras su charla sincera, Yubika fue a buscar algo de beber, pero aún estaba tan conmocionada que tropezó y cayó. Keiki, al ayudarla, descubrió que en su cama estaban sus boxers. Al interrogarla, Yubika confesó que también era una ladrona, lo que automáticamente rompió el hechizo de esclavitud que tenía sobre él. Al día siguiente, en el último día de clases, Keiki y Shuma hablaron de sus líos con las chicas. Parecía que solo atraían a excéntricas. Shuma acababa de descubrir que Koharu era básicamente una acosadora profesional, con una habitación llena de grabaciones y un diario detallado de cada cosa que hacía, calificándola como una fanática certificada. Más tarde, en el pasillo, Mao se le acercó a Keiki y le pidió que fuera su novio, aunque en realidad solo necesitaba que posara como modelo para un dibujo, porque según ella era difícil dibujar perdedores. Luego le confesó que le habían ofrecido publicar cómics cortos y necesitaba inspiración, así que le preguntó si tenía novia. Al decirle que no, se sentó en su regazo y casi lo besa, solo para burlarse de su cara. Después Fujimoto lo interceptó en la escalera y le pidió olerlo para relajarse del estrés. Le propuso salir solo para tener acceso a su ropa interior, pero Keiki no mostró mucho entusiasmo. Como agradecimiento, Fujimoto le dio una entrada para la piscina. Keiki intentó invitar a Shouma y Koharu, pero los encontró conspirando con fotos regadas por el suelo. Mientras ayudaba a recogerlas, notó una foto con un sello de tiempo del día exacto en que Cenicienta había dejado las bragas. Creyó haber encontrado al culpable y planeó revelarlo. Organizó una salida a la piscina para todos los del Club de las Sombras, incluyendo a Mizuha. Les regaló trajes de baño y todas desfilaron frente a él, desde los modestos hasta los más reveladores. Sayuki y Yuika volvieron a pelear por quién estaría más cerca de él, pero Keiki aseguró que su salchicha era diplomática. Mientras tanto, Mizuha nadaba sola en la piscina techada. Keiki fue a buscarla y al ver que tenía un calambre, la cargó fuera del agua. El gesto le trajo recuerdos felices a ella, de cuando era más pequeña y él la cuidaba. Después ella le reveló que había encontrado su manga BL y se burló de él por estar tan influenciado. Poco después se encontraron con Koharu, quien los convenció de participar en un concurso de confesiones de amor. Sayuki, Yuika, Mao y Mizuha se turnaron para confesar su amor por Keiki, pero fue Mizuha quien ganó, diciendo sin rodeos que lo amaba. Tras el concurso, Mizuha le preguntó por qué no se fue con las demás. Keiki dijo que quería hablar de algo importante, se disculpó y le levantó la falda, revelando que llevaba las bragas de Cenicienta. Dijo que lo había sospechado desde que planificó la salida, sabiendo que si era ella, las traería consigo al no poder esconderlas en casa. Mizuha confesó que siempre lo había amado, pero Keiki la frenó, argumentando que eran hermanos y que no podía aceptar algo así. Ella, en cambio, le explicó que solo tenían 5 meses de diferencia, así que no eran hermanos biológicos. Luego le acarició los labios en silencio. A la mañana siguiente, Keiki despertó de un sueño caótico solo para encontrar a Mizuha besándolo. Él intentó razonar con ella, pero Mizuha le aseguró que no había nada malo en besar a alguien que amas. Luego, sin aviso, le habló de sus melones y se le echó encima para que tuviera una idea. Keiki logró zafarse y huyó de casa. Recordó su conversación con su padre, quien confirmó que no eran hermanos biológicos y se sorprendió de no haberlo recordado antes. Confundido, fue a buscar consejo, se reunió con Shuma y Koharu. Mientras hablaba de lo perfecta que era Mizuha, Shuma dijo que no veía el problema si no eran familia, pero Keiki explicó que simplemente no podía dejar de verla como su hermana menor. Koharu, fan del tropo de amor prohibido, se mostró encantada. Shuma preguntó dónde pensaba quedarse ahora, ya que en su casa tenía a un primo de visita. Koharu se ofreció de inmediato, pero recibió una mirada fulminante que cambió su decisión. Más tarde, Mao encontró a Keiki solo, hambriento, y le dio pan y jugo. Cuando él mencionó que el problema era con Mizuha, Mao supuso que había hecho algo raro, como robarle ropa interior. Él negó eso. Mao le dijo que los hermanos siempre discuten, pero que al final ceden. Luego le confesó que era muy popular entre los chicos, pero nunca aceptó a ninguno. Aunque no entendía por qué ayudaba a Keiki, lo animó a no rendirse. Mientras tanto, Mizuha no dejaba de pensar en Keiki. Él también lo hacía, recordando cómo su padre todavía la consideraba parte de la familia, aunque no compartieran lazos de sangre. Comenzó a llover y Mizuha salió a buscarlo, pero al no encontrarlo, volvió a casa y se puso a cocinar. Keiki regresó empapado con fiebre, así que ella lo acostó y fue a preparar algo para él. Al volver, encontró a Sayuki en su cama, quien dijo haber oído que Mizuha lo había echado. Sayuki se ofreció a cuidarlo, pero se quedó dormida antes de hacer algo. Mizuha regresó con la comida y se encontró con la escena. Esa noche, Yuika apareció con regalos de mejórate pronto, incluido uno para deshacerse de Sayuki. Sayuki, por supuesto, negó las acusaciones y en un abrir y cerrar de ojos, las dos ya estaban discutiendo por Keiki. Mizuha, cansada de todo, las echó de la casa.
casa. Keiki finalmente recordó la primera vez que conoció a Mizuha. En ese momento, ella acababa de perder a personas importantes en su vida y él, sin pensarlo demasiado, le prometió que sería su hermano mayor. Con esos recuerdos frescos, fue a buscarla y la encontró desnuda. Sin entrar, se cubrió los ojos y desde fuera le lanzó el disfraz y los tirantes para que pudiera vestirse. Cuando ella abrió la puerta, le preguntó por qué lo amaba. Mizuha confesó que en aquel entonces solo necesitaba una familia. Él le había ofrecido justo eso y para ella había sido suficiente. Ambos se abrazaron, aunque ella no se rendía en su amor. Keiki reafirmó que seguiría siendo su hermano mayor. Con eso todo volvió lentamente a la normalidad, hasta que un día Mizuha le pidió tener al menos una cita con ella. Para sorpresa de ambos, Keiki aceptó, y no solo aceptó, se sintió emocionado. El verano apenas comenzaba y con tanto tiempo por delante, cualquier cosa podía pasar.